Hemos visto cómo podemos guardar datos sencillos usando las preferencias compartidas, las Shared Preferences. Hemos visto también que los ficheros de texto se manejan básicamente igual que Java, pero cuando tenemos que guardar datos más complejos, esas dos alternativas se quedan cortas. Lo ideal es manejar una base de datos ya sea local o remota según lo que necesitemos. Pues en esta ocasión vamos a tener un primer contacto con SQLite como base de datos en local. Y lo que veremos en esta entrega es cómo añadir datos, cómo dejar datos guardados, para en la siguiente ver cómo recuperarlos y mostrarlos. Para eso he creado un proyecto vacío, he añadido en él ViewBinding, ya sabes, haciendo una pequeña modificación en build.gradle, y a nivel visual he cambiado el constraint layout por un linear layout con casillas para el nombre, el email y un botón de guardar. Pues lo primero que haremos a nivel de código va a ser añadir una clase nueva, porque crearemos una clase auxiliar que será la que maneje realmente la base de datos. Y esa clase va a heredar de una que ya está en el sistema, de una tal SQLite OpenHelper. Con lo cual voy al menú File, New y Kotlin Class o File. Y lo puedo llamar, por ejemplo, pues mi SQLite Helper o cualquier cosa así. Por eso de que va a heredar de ese OpenHelper. Pues decimos que esta clase va a heredar de SQLite OpenHelper, aquí nos la propone. Y al abrir paréntesis, como siempre, nos sugerirá qué deberíamos indicar aquí para ese constructor. Nos dice necesitarás un contexto, un nombre, un cursor factory y una versión. Pues vamos a ir haciendo cosas. Nuestro contexto, por ejemplo, podríamos poner la palabra context, porque va a ser un dato que pasemos desde nuestra clase y nuestro contexto será el de nuestra aplicación. Pues diré voy a usar un context que va a ser de tipo context. Y eso va a ser lo primero que voy a pasar a ese OpenHelper. El segundo dato, para ayudar al autocompletado puedes borrar la coma y volverla a poner. Y entonces aparece y te dice, ahora tienes que indicarme un nombre para esa base de datos. Pues por ejemplo, podemos guardar datos de amigos. Podría ser el nombre y los apellidos, el nombre y el correo. Vamos a guardar solo un par de datos, pero en cualquier caso la podríamos llamar amigos.db. El siguiente paso que nos pide es un cursor factory. Los cursores los veremos en la próxima entrega, será una forma habitual de recuperar datos. Y el cursor factory lo usaríamos si nuestros cursores no fueran a ser estándar. Como no es nuestro caso, podemos poner simplemente null. Y luego un número de versión. Ese número de versión permitirá llevar la cuenta de qué mejoras hemos ido haciendo al sistema. En nuestro caso podemos prefijar que estamos en la versión 1 y juntamos esto aquí y algo así sería el esqueleto de partida. Como siempre nos dice faltan cosas, ¿vale? Tenemos aquí marcado en rojo el deberías implementar ciertos métodos. Pulsa Alt mayúsculas intro para implementarlos. Lo hacemos y nos dice tendrás que incluir como mínimo onCreate y onUpgrade. OnCreate será lo que se llamará cuando la base de datos no exista y haya que crearla por primera vez. OnUpgrade se llamaría si detecta que el número de versión actual es mayor al que se encuentra en el fichero y hay que actualizarla, hay que añadirle campos nuevos o lo que sea. Pues vamos a marcar las dos. En ocasiones también nos puede ser útil ampliar el onOpen, pero de momento eso vamos a dejarlo por ahora. ¿Qué haremos en onCreate? Pues básicamente preparar una orden de SQL, una orden create table, una orden de creación de tablas y lanzarla. Vamos a hacerlo. Diríamos, por ejemplo, pues voy a crearme una variable que va a ser pues la orden de creación y que va a ser igual, insisto, a una orden create table. Diría, pues quiero crear una tabla que voy a llamar amigos y le indico los campos. Podríamos tener, por ejemplo, un identificador que sea un entero que actúe como clave primaria. Incluso para no tener que introducirlo podemos hacer que fuera autoincremental. Como segundo campo podríamos poner, por ejemplo, el nombre, que fuera texto. Y como siguiente campo, pues correo electrónico, por ejemplo, que también fuera texto, para no preocuparnos por ahora de datos más complejos que esos.
Pues lo que haríamos es, una vez que hemos preparado esta orden, a esa base de datos le indicaríamos que queremos lanzar esa orden. Pondríamos base de datos, quiero que lances una orden en SQL y esa orden SQL va a ser mi orden de creación. Aquí un par de detalles que podríamos mejorar. En primer lugar nos dice esta base de datos podría ser null, con lo cual nosotros aquí diríamos pues yo sé que no va a ser null, te permito que lances esa orden. Como segundo detalle, por si acaso esto fallara, lo habitual en el mundo real sería incluirlo dentro de un bloque try catch. Siendo realistas, eso solo debería pasar en el momento de pruebas, porque deberíamos tener siempre permisos para crear la base de datos, salvo que el dispositivo esté totalmente lleno. Y el único problema sería si hemos tecleado algo mal y no se consigue lanzar la creación. Pero en cuanto ello funciona de una vez, ese try catch pasa a ser un poco menos necesario. ¿Qué haríamos en el onUpgrade? Pues lo habitual sería comprobar estos parámetros que tenemos de versión antigua y versión actual y decir cosas como si la versión antigua era la 1 y la versión actual es la 2, quiero que añadas un nuevo campo usando una orden alterTable. Si hemos pasado de la 2 a la 3, añade este otro campo usando otro alterTable, cosas por el estilo. Una consideración simplista simplemente para el momento de hacer pruebas podría ser pues si hay que actualizar, destruyo la tabla y la vuelvo a crear. ¿Vale? Pero insisto, eso en un entorno de producción no sería razonable porque borraríamos los datos del usuario. ¿Vale? Pero para hacer pruebas sí que es habitual decir pues quiero una orden de borrado que va a ser el resultado de, en este caso sería un drop table. Para ser un poco más estrictos, puedes hacerlo solo si existe, pero lo mismo si llamamos al upgrade sería porque no está. Mi tabla de amigos. Y la estructura ya va a ser la misma que aquí. Quiero lanzar esa orden, en este caso no de creación, sino de borrado. Y después de haberla borrado, la volveríamos a crear. Y al volverla a crear podría ser simplemente volver a lanzar el onCreate. Es decir, quiero que se lance el evento de creación de esa base de datos que he llamado db. Pues con algo así tendríamos un esqueleto mínimo de creación de la tabla y de actualización de la tabla. Insisto, es mucho más real que eso sea un when. Si la nueva versión es la versión 2, me añades este campo y quizás haces un update o algo así que añada datos a ese campo. Si es la 3, añades este otro campo. Si es la 4, añades este otro campo. ¿Vale? Sería mucho más real que hacer un drop table. En cualquier caso, ya tenemos la estructura básica. Ahora la deberemos enriquecer. Por ejemplo, podríamos crear funciones para añadir datos, para borrar un dato concreto, para modificar un dato concreto. Vamos a hacer de momento solo la de añadir. Podríamos crear una función que sea, esta no va a ser override, esta va a ser simplemente una función. Podríamos llamarla añadir dato. Ya sabes que por lo general es recomendable no usar ñes. Tú decides si pones una n, una ny, una gn, un lo que quieras, pero los caracteres internacionales en muchos lenguajes pueden dar problemas, con lo cual yo tengo la costumbre de no ponerlos. ¿Qué dato voy a añadir? Pues ya hemos dicho que de cada persona me interesará un nombre y un email, porque el identificador va a ser autoincremental. Con lo cual diría, quiero añadir un dato a partir de un nombre, que va a ser una string, y de un email, que va a ser también una string. ¿Qué es lo que haremos para añadir? Pues usaremos un tal content_values. Vamos a verlo. Me crearé una variable de tipo datos que va a ser igual a content_values. Aquí nos aparece. Y ese content_values, como estás viendo que es muy habitual en Android, va a ser un mapa, va a ser pares clave-valor. Entonces diría en mis datos, quiero añadir y le voy indicando el nombre del campo y el valor, y el nombre y el valor, y el nombre y el valor. Mi primer nombre de campo, mi primera clave va a ser ese nombre. Entonces podría poner entre comillas nombre. ¿Y qué valor quiero que tenga? Pues este que he recibido como parámetro. De la misma forma prepararía el contenido del email. Pondría mis datos, quiero añadir para el campo email un valor que he recibido en la variable email. Dentro de poco mejoraremos esto para, en vez de tener aquí datos entre comillas, usar constantes. Emplearemos un companion object de esos que ya conocemos, pero lo haremos un poco más adelante.
Siguiente paso, guardar los datos como tal. Pues me creo una variable que puedo llamar bd o por seguir este mismo convenio de aquí, db, que represente a mi base de datos y que será del objeto en el que estoy. Me aparecerá aquí, está justo un writable database, base de datos escribible. También se podría cambiar si hubiéramos actualizado el onOpen y hacer que se quedara en modo de escritura, pero vamos a hacerlo así simplemente. Cuando yo necesite, digo que me dé un acceso a esa base de datos en modo escritura. Y una vez que la tengo en modo escritura ya puedo insertar en ella. Digo, quiero insertar un dato. En primer lugar, la tabla, un string, pues lo mismo. De momento vamos a poner amigos, dentro de poco será una constante. Siguiente detalle me dice, indícame un null column hack. La idea está en que la sintaxis de SQLite no me permite hacer un orden insert si no indico algún campo. Como en nuestro caso sabemos que sí que vienen dos campos, no nos preocupamos por eso y ponemos que nuestro null column hack va a ser ninguno, null. Y finalmente van mis datos. Pero insisto, deberíamos asegurarnos de que esto de aquí no es nulo. Y eso lo haremos desde el programa principal. Solo permitiremos guardar si realmente se ha escrito en las casillas de texto. Y finalmente, una vez que hemos dicho que queremos insertar, ya podemos borrar el acceso a la base de datos, ya podemos cerrar la base de datos. Pues este va a ser nuestro esqueleto de esa clase auxiliar, de ese SQLite helper. Con, insisto, función onCreate obligatoria, función onUpgrade obligatoria y función que nos interesa a nosotros para poder guardar datos en la base de datos. Pues vamos al cuerpo del programa. Y lo primero que tenemos que hacer es prepararnos un acceso a esa clase. Esa clase pasará igual que el binding, no estará disponible en el momento de crear las clases, con lo cual va a ser también un lateinit var, y en este caso la podemos llamar, por ejemplo, pues amigos dbhelper o cualquier cosa así. Y ya nos propone, ¿te refieres a esto que puede ser de tipo mi SQLite helper? Le digo que sí. Y dentro de onCreate es donde inicializo y digo mi amigos dbhelper va a ser igual a un objeto de tipo mi SQLite helper y me pide contexto, mi contexto va a ser this. Y ahora ya solo tenemos que asignar contenido al evento clic de ese botón. Pues diría, dentro de mi binding he creado un botón que he llamado botón guardar y quiero indicar un onClickListener para él. Y ese onClickListener lo que va a hacer es lo que hemos dicho, primero comprobar que realmente hay datos. Por eso de que no hemos hecho ese tal null column hack de engañar a SQLite si llegan datos nulos. Pues diré si dentro de mi binding, en mi campo que he llamado de nombre, el texto no está vacío. El no está vacío lo podemos hacer, por ejemplo, o con un not is empty o tenemos también un is not blank. Como van a ser dos condiciones, en vez de poner el not is empty, puede que sea un poco más legible hacerlo así. Y habría que hacer lo mismo para el otro campo. Diríamos, y además ocurre que dentro de mi binding, el campo etEmail, su texto, también ocurre que no sea blanco. Pues en ese caso es cuando añadiremos esos datos a la base de datos. ¿Cómo los añadiremos? Pues simplemente diremos en mi clase amigos dbhelper me he creado una función que le había llamado añadir dato y que recibía dos textos. Pues esos dos textos serían este de aquí. Pero recuerda que los edit text son un poco peculiares. Su text no es un texto todavía, es un editable, con lo cual tenemos que decir que eso nos lo convierta a cadena. Y el segundo parámetro va a ser idéntico a ese, pero para el otro campo. Digo dentro de mi binding, me interesa mi etEmail, en concreto su texto, y su texto además tomado como cadena, por eso insisto de que es un editable. Pues esa es la idea. Podemos mejorarlo un poco. El mejorarlo un poco puede ser, por ejemplo, decir, por una parte, cuando se han guardado datos podemos vaciar esos dos campos. Pues podríamos decir, me interesa directamente, podemos coger este dato de aquí y decir, ese text view, perdón, ese edit text,
lo quiero borrar. Y para eso tenemos un punto clear. Y de la misma forma podemos vaciar también el otro. Podríamos incluso añadir un toast que diga que se ha guardado. Y podríamos añadir un else con otro toast que avise si no se ha guardado. Pues vamos a hacerlo. Creamos aquí un toast. Make text. El contexto va a ser this. El texto va a ser no se ha podido guardar. Y la duración puede ser toast. Por ejemplo, duración larga si es un aviso de que no se ha podido guardar. Y en cambio, si todo ha ido bien, podríamos también hacer un toast. Perdón, el punto show. ¿Vale? Si ves que esto aparece con color cambiado, es que falta el punto show. Vale, ahora sí. Y podemos hacer básicamente lo mismo cuando sí que se ha guardado, y en ese caso lo que haríamos es poner guardado. Y podríamos este aviso que es menos importante, digamos, ponerlo con longitud corta. Pues con algo como eso debería funcionar, deberíamos poder añadir datos. Vamos a probarlo y a continuación, insisto, en la próxima entrega será cuando veamos cómo recuperar esos datos usando lo que llamaremos un cursor. Pues ya está lanzado nuestro proyecto y ahora yo puedo aquí poner un nombre, por ejemplo mi nombre va a ser yo, aquí puedo poner un correo, que sea yo @correo.com, digo que guardar y aquí abajo me dice que he guardado, parece que nada explota pero todavía no podemos verlo, vamos a guardar un segundo dato, esta vez va a ser tú, correo va a ser tú @correo2.com, por ejemplo, para que tengamos en la siguiente entrega un par de datos distintos que visualizar. Pues esa es la idea de la aplicación. Y ahora, como siempre, te toca a ti aplicarlo. Tienes que crear un proyecto parecido, que añada 2, como mucho 3 datos y que sean sencillos, que sean de tipo texto, a una tabla de una base de datos que tú decidas.